Hola a todas y todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Ivonne. Y mi nombre es Leandro. En este video vamos a hablar sobre cuidado y cultivo de suculentas. Es un tema que a muchos les interesa y pues estaremos enfocándonos en diferentes géneros. Este será el inicio de muchos videos en los cuales hablaremos sobre cuidados de suculentas con especificación en distintos géneros. Entonces va a estar súper bacana la serie, esperamos les guste mucho. Bueno, también les queremos agradecer por toda su acogida a nuestro anterior video y a nuestro canal de YouTube. La verdad, para nosotros es algo muy importante y realmente hemos sentido todo el cariño y el aprecio de ustedes. Gracias por suscribirse al canal, también gracias por todos los comentarios que nos han dejado. Realmente eso nos anima mucho a seguir realizando este proyecto y esperamos que les guste mucho. También si ustedes nos quieren dejar comentarios para retroalimentar lo que estamos haciendo o también para compartir nuevos contenidos para los próximos videos, les estaremos muy agradecidos. Igual el video de hoy lo hemos hecho también con los comentarios que ustedes nos han dejado en el video anterior, entonces pues esperamos que les guste y ya vamos a entrar en eso. Entonces, como vamos a entrar en el tema de cuidados y cultivo de suculentas, lo primero que queremos dejar en claro es que nosotros estamos ubicados en Colombia, en un municipio que se llama Chía y está en el departamento de Cundinamarca. Es un municipio súper bonito, muy agradable y que tiene un clima pues generalmente frío, aunque en la época de diciembre y enero hace mucho sol, mucho calor. Pero el resto de año más o menos mantiene una humedad bastante alta y es frío. Entonces esas son como las condiciones que tiene nuestro invernadero específicamente. Por otro lado, pues cuando ya entrando en materia, cuando estamos hablando de cuidados de plantas y específicamente de suculentas, hay que tener en cuenta dos factores que son muy importantes. El primer factor es el macroambiente y el segundo factor es el microambiente. ¿A qué nos referimos? Un macroambiente es el territorio en el cual nos encontramos. ¿Qué quiere decir esto? Pues como nosotros estamos en Chía o estamos en Colombia, también estamos muy cerca a la línea ecuatorial, es decir que es un clima tropical y el cual no tiene estaciones, pero sí tiene dos temporadas principalmente, temporada de calor y temporada de lluvias. Por otro lado, cuando hablamos de microambiente, nos referimos al ambiente específico que tenemos cada uno, donde ponemos nuestro jardín. Pueden ser balcones, pueden ser invernaderos, pueden ser viveros. Esos microambientes pues tienen unas especificaciones muy características de cada uno. Bueno, hablando de microambientes, hay que tener en cuenta que pues el nuestro es muy específico. Como venía diciéndoles, Chía es un municipio que está a una altura de más o menos 2.600 metros sobre el nivel del mar, es bastante alto. Además de eso, pues nuestras temperaturas más altas son de 17 a 19 grados y nuestras temperaturas más bajas son de 8 a 7 grados, incluso a veces baja un poquito más. Entonces, pues la humedad del ambiente es bastante alta. Pero además de eso, nosotros estamos en un vivero, entonces es un ambiente invernadero que tiene unas características específicas. Eso de los microambientes es importante, cada persona en su propio jardín suculento tiene un microambiente distinto, entonces hay que ser muy conscientes de este microambiente que le tenemos a nuestras plantas para darle y suplir las necesidades específicas que tenemos según nuestro microambiente y según las especies pues que también estamos cuidando en nuestro jardín. Respecto a la iluminación que nosotros tenemos específicamente acá en nuestro vivero, pues tenemos 4 tipos de iluminación diferentes. El primer tipo de iluminación sería el de sol directo. Hay algunas plantas que las tenemos a la intemperie y pues como generalmente sucede con el sol, en la mañana y en la final de la tarde es un sol más tenue, una luz más suave, incluso menos caliente, y a mediodía pues sube mucho la temperatura y el sol es bastante intenso. Luego tenemos la zona del invernadero,
Pero en el invernadero hay dos diferencias. Hay una parte de nuestro invernadero donde solo tenemos plástico invernadero y la luz entra directa a las plantas. Y la tercera sería invernadero con plástico invernadero, pero le agregamos una polisombra que está como al 80% la malla y pues hace que la luz baje bastante y pues las plantas no se quemen. En este momento tenemos unas plantas que están sufriendo bastante por la luz que ha hecho en esta temporada de sol durante diciembre y enero, entonces tomamos la decisión de que vamos a dejar prácticamente todo ya con una polisombra para proteger a las plantas y pues que no sufran tanto. Y por último tenemos unas plantas en la parte baja porque pues acá en el invernadero tenemos mesones, entonces en la parte de abajo sobre el suelo hay algunas especies y géneros específicos que no les gusta una iluminación tan intensa y prefieren la semisombra, como las Haworthias, Haworthiopsis, aloes, senecios, entre otros. Sobre los factores de cuidado que tenemos acá en nuestro vivero, pues tenemos varias cosas en cuenta. El primero es el factor ambiental del clima y la iluminación del lugar en el que nos encontramos. El segundo es pues el microambiente, que es un microambiente de invernadero. El tercero es el sustrato que manejamos para las plantas. En específico nosotros todos los manejamos con un sustrato muy especial que preparamos nosotros, que les aporta nutrientes, drenaje y aireación. Y también tenemos en cuenta pues el riego para las plantas. Entonces los riegos que hacemos los hacemos cada 7 a 15 días dependiendo del tamaño de las plantas, del género y pues de algunas especificaciones que tienen en sus cuidados cada una. Eso sería como lo principal de lo que hacemos. Queremos dejar un grupo de plantas en el cual nosotros creemos que podemos analizar los diferentes factores de cuidado y cultivo de las plantas suculentas. Nos hemos dado cuenta que el cuidado no se puede generalizar, depende mucho de la especie, del género, a veces de la familia, y les queremos enseñar un poco lo que hemos ido entendiendo a lo largo de los años. Bueno, hoy hemos seleccionado este grupo de plantas con el cual les vamos a hablar un poco de sus cuidados, de sus especies y como lo que hemos aprendido de cada uno de ellos. Entonces queremos iniciar con el género de las Haworthias. Las Haworthias podemos ver que tienen unas hojas translúcidas, lo cual les permite tener un mejor ingreso de luz y es por eso que pueden hacer una mejor fotosíntesis. Entonces aquí en los extremos o en los costados de las hojas vemos como las transparencias que tiene y pues es algo muy bonito de este género. Podemos ver que la planta se encuentra muy bien hidratada y por eso se ve como la gran suculencia de sus hojas. Están bastante bien hidratadas y por eso se ven tan llenas y gorditas las hojas. Aquí en la parte de abajo podemos ver que hay un corte. Y este corte suele suceder cuando se sobrehinchan, se sobrehidratan las hojas. Entonces eso nos indica que tiene mucha agua y pues hay que tener cuidado en la frecuencia del riego, ya que el exceso también las perjudica mucho. Aquí también tenemos otra Haworthia que pues este género es de crecimiento muy lento. Es un género que está ubicado en Sudáfrica y nos hemos dado cuenta que necesita de un sustrato muy drenante porque sus raíces son muy gruesas y si hay mucha humedad en el sustrato, las raíces tienden a pudrirse. Aquí podemos encontrar una Haworthiopsis. Entonces si vemos la diferencia de las Haworthiopsis es que no tienen las ventanas de las Haworthias. Las Haworthias tienen esas ventanas translúcidas y aquí podemos ver que las Haworthiopsis no tienen las ventanas de las Haworthias.
pero igual son plantas muy hermosas. Algunas tienen unas texturas espectaculares. Y entonces estas plantas que son así de muchos tonos verdes no son de sol directo, ya que se podrían estar quemando al sol directo, entonces las necesitamos con una luz filtrada para que se desarrollen correctamente. Aquí podemos ver una jaguartia que está estresada. Tiene unas tonalidades café, no ha terminado de hidratarse correctamente, entonces aquí podemos ver un signo de deshidratación, lo cual también puede ser una luz excesiva o una falta de riego. Entonces cuando empezamos a conocer bien como las características de cada especie, nos damos cuenta en qué momento se estresa y es cuando cambia el color de la planta. Aquí vamos a seguir con un género que se llama Aeonium. Entonces este es un Aeonium Mardi Gras y podemos ver que esta roseta está un poco encerrando lo que es el ápice. Entonces es un estrés cuando la planta recibe mucha luz. Siempre intenta como cerrar el ápice como si se estuviera filtrando la luz que está recibiendo. Aquí podemos ver otro Aeonium con una roseta un poco más estable. Entonces podemos ver que los colores de la planta nos están enseñando como sus cualidades. Si se encuentra, digamos, a gusto la planta en un crecimiento estable. Aquí tenemos otra planta que tiene muy bien desarrolladas las pigmentaciones, entonces quiere decir que está recibiendo una muy buena iluminación para poder desarrollar estos pigmentos en las hojas. Esta pigmentación solo se da con el transcurso del tiempo, quiere decir que para tomar estos colores necesita una exposición prolongada durante meses para poder obtenerlo. Aquí tenemos otro género que se llama Monanthes. Entonces pues podemos ver que son muchas rosetas muy pequeñas. Aquí la planta tiene un tono amarillo, lo cual muestra que pues está con algo de estrés, ya que la variedad suele presentar un verde un poco más azul. Entonces solo cuando empezamos a conocer cada variedad entendemos que si sus colores tienen una variación es porque nos están enseñando como las características del ambiente. Aquí pasamos por una Grinovia. Este género es muy bonito porque se reconoce por su forma tan similar a las rosas. Parecen como las rosas de las suculentas, entonces son muy bonitas porque las plantas ya de adultas empiezan a formar colonias y generan como muchos hijos en la base, entonces es una planta como muy adorable por su capacidad de generar tantos hijos. Aquí vamos a seguir con algunas equeverias. Esta es una equeveria madiva. Podemos ver que estas pigmentaciones en las puntas nos permiten ver una excelente iluminación. Entonces estas pigmentaciones se llaman antocianinas y si las vemos en la planta es porque tiene una buena iluminación. Algunas si carecen de esta pigmentación es porque les está haciendo falta una exposición de luz más intensa. Entonces podemos ver que los colores nos están enseñando de la sanidad de las plantas y pues así podemos ver cómo se encuentra. Aquí tenemos una Echeveria marble. Esta planta es una mutación de la lilacina. Entonces podemos ver que esta Echeveria tiene muy buena purina. Entonces con las puruinas debemos tener en cuenta de no tocarlas. Yo sé que muchas personas les gusta como tener el contacto con las plantas, tocando las plantas,
pero plantas que tienen esta purina, que es esa cera blanquecina que ellas las usan como un filtro solar, es muy necesaria para la planta, y es por eso que las plantas con purina no se deben tocar para que pues estén en su mejor sentido. Aquí pasamos por una planta variegada, la cual está recibiendo una excelente iluminación, y por eso nos muestra estos tonos tan intensos como las antocianinas que les habíamos mencionado. Son muy bonitos los colores, y tenemos en cuenta que cuando son plantas variegadas son plantas de un crecimiento más lento, entonces pues requiere de mucha paciencia y mucha espera poderlas ver grandes. Aquí podemos seguir observando la purina en las hojas, también las antocianinas. Si tenemos estos colores en las plantas es porque están recibiendo una buena iluminación, lo cual pues nos muestra que el ejemplar está creciendo muy bien. Aquí vemos una planta ya en floración, es una Echeveria flamenco. Entonces ahí ya podemos ver que la mayoría de las suculentas florecen, digamos que casi todas las especies suculentas florecen. Entonces podemos ver que pues las flores pueden variar mucho dependiendo del género, y por lo general las suculentas florecen ya cuando son plantas como sexualmente activas, ya para reproducirse desde semillas. Aquí vemos una planta rulosa que pues ya está empezando a generar carúnculas y tiene como unos colores violetas bastante bonitos. Entonces hay algunas especies de Echeveria o otras variedades que crecen bastante bien, y es por eso que necesitamos ir haciendo trasplantes constantes para que el crecimiento no se detenga. Aquí les vamos a mostrar una Echeveria gilba. Esta planta sufrió de quemaduras por la temporada de sol. Fue muy intenso, y digamos que la quemadura no se hizo de un día para otro, sino que se hizo progresivamente, y pues ya cuando nos damos cuenta pues generó pues estas quemaduras que se ven como cicatrices en la planta. Entonces por eso tenemos que estar observando constantemente las plantas, porque están pasando muchas cosas, y si no tenemos una observación continua pues esto puede generar un mayor deterioro en las plantas. Aquí dentro de las Echeverias queríamos resaltar a la Echeveria laui. Esta la tenemos desde semillas, y bueno, ha sido una especie de lento crecimiento frente a otras especies de Echeveria, y pues es una especie muy bonita. Su purina está bastante bien conservada, y pues ya queremos ver cuando crezca. Aquí podemos ver esta Graptoveria metoru, que por su iluminación ha tenido un estrés bastante alto, y podemos ver que ha tomado esos colores debido a la exposición de luz. Aquí con un Graptopetalum superbum variegado, que son muy bonitos. Aquí podemos ver un Senecio rowleyanus, también la conocen como Curio rowleyanus, o también como collar, y esta planta podemos ver que está tomando unas coloraciones en algunas hojas, ya que está recibiendo una muy buena exposición de luz. Aquí estamos encontrando unos Adromiscus, estos se llaman Pophearts. Son plantas con unas hojas bastante carnosas y crecen bastante lento. Aquí tenemos otra variedad de Adromiscus que tuvo una pudrición, y podemos darnos cuenta que cuando la planta está sufriendo algo vemos un cambio de color.
Entonces siempre que veamos un cambio de color en las hojas, en el tallo, es porque está pasando algo. Por lo general las especies tienen un comportamiento muy estable, y cuando vemos cambios es porque algo está pasando con la planta. Entonces pues debemos revisar qué es. Aquí podemos ver una planta, el mismo ejemplar, pero en óptimas condiciones. Entonces podemos ver que los colores son mucho más estables. Igualmente en las hojas, entre más viejas, van degradando sus colores. Aquí continuamos con unas fenestrarias. Así se ve cuando la planta está muy bien. Es una planta muy delicada y a veces algunas partes de la planta como que tiene una afectación. Probablemente es el exceso de agua lo que puede generar como un daño, y podemos ver cómo las hojas pueden presentar como ese daño. Entonces cuidar bien a las plantas es conocerlas bien. Entonces es algo que solo se va a dar con mucho tiempo de sus cuidados y cultivos. Aquí les mostramos un agave. La verdad no tenemos muchos agaves en nuestra colección porque son plantas que crecen mucho y no tenemos el espacio como para cuidar plantas de un porte tan grande. Pero hay algunos agaves de tamaño pequeño y con rosetas muy compactas, los cuales muestran una gran belleza. Aquí podemos ver uno de los cactus, Gymnocalycium. Los cactus por lo general suelen tener areolas, que son donde se forman las yemas, en donde se dan las espinas y también donde nacen las flores. Entonces esa estructura solo se da en los cactus. Aquí seguimos con una Titanopsis. Aquí se puede ver que ya esta Titanopsis tiene un fruto seco. Entonces podemos ver cómo la suculenta se reproduce en vía sexual mediante las flores, y cuando se da una polinización correcta se va formando frutos en donde ya se dan las semillas. Esta es una crásula Mesembryanthemoides, una crásula muy bonita por su forma tan compacta. Es una planta súper bella. Bueno, aquí con las crásulas podemos ver que la mayoría crece como con las hojas encontrándose. Vemos que estas crásulas son de un lento crecimiento y siempre necesitan de un sustrato drenante, ya que podemos llegar a perderlas si tenemos un sustrato muy orgánico y llega a presentar una humedad constante. Aquí seguimos con unos cotyledon. Este cotyledon Ophylla variegado es súper lento de crecer. Entonces pues nos enseñan de la paciencia que es su crecimiento. Aquí vemos como algunas suculentas de línea se muestran con unas figuras muy bonitas en las hojas. Y también podemos ver que algunas suculentas tienen estas vellosidades que se llaman tricomas. Entonces estos tricomas lo que hacen es como proteger a la planta de una exposición solar directa, y también les ayuda a tener una retención de humedad en las vellosidades. Aquí seguimos con algunos cactus. Este es un injerto y podemos ver que es un miriostigma variegado. Entonces pues podemos ver que cuando se realiza el injerto, estas plantas crecen mucho más rápido y de forma estable.
Aquí seguimos con una variedad que es Myrtillocactus geometricans, pero aquí podemos ver su forma de crestación. Entonces podemos ver que las plantas llegan a tener la crestación cuando el ápice, digamos que se desordena y empieza a tener como este crecimiento, lo cual se da pues en cactus y otras suculentas. Aquí podemos ver las euforbias, que algunas euforbias llegan a formar lo que son espinas, pero estas espinas no son areolas. Tenemos en cuenta que las areolas solo es un órgano que lo tiene la familia Cactaceae, y siento que a veces diferenciar las euforbias de las cactáceas ya nos da como un conocimiento más específico sobre este tipo de plantas. Aquí tenemos un género muy bonito, muy interesante, creo que genera mucha atracción, y son el género de Lithops o piedras vivas. Tenemos en cuenta que hay como más de 130 especies de este género, y podemos ver que las diferentes especies tienen como diferentes texturas y patrones, diferentes colores, y pues eso como que les hace muy atractivos. En sí, el sustrato que nosotros generamos es una composición entre perlita, arena de sílice, gravilla y humus. Entonces, para las piedras vivas y cactus se necesita que el sustrato sea muy drenante. Aquí podemos ver un semillero de cactus, que este es uno de Lophophora williamsi. Es una especie de un crecimiento muy lento, pero pues son ejemplares muy hermosos que crecen en hábitat en México. Aquí podemos ver unas euforbias obesas. En estas plantas podemos ver que digamos que la especie tiene órganos masculino y femenino, pero dependiendo de la planta. Aquí podemos ver que este es hembra, porque la hembra solo desarrolla pistilos, estambres, que es el órgano reproductor femenino. Y aquí podemos ver que este es un macho. El macho solo genera estambres, los cuales dan la producción de polen. Entonces, para este caso se necesita tener una planta macho que genera polen y una planta hembra que solo va a tener el estambre, lo cual va a desarrollar los ovarios y va a generar las semillas. Aquí seguimos con una Crassula nudicaulis, y pues algunas especies nos muestran de que si las tenemos con muy buena iluminación, la planta nos va a mostrar unos colores muy especiales. Aquí podemos ver un problema que le da a las crásulas, y esta crásula aquí tiene una roya. La roya es un hongo, y digamos que el hongo se desarrolla en la humedad constante. Entonces, si tenemos una humedad ambiente constante, muy probablemente en las crásulas se nos va a dar este tipo de hongo. Una forma de tratarlo es con fungicida, y pues intentando controlar el ambiente, manteniéndolo un poco más seco. Entonces, para poderlo hacer, necesitamos como crear un microambiente, o sea, generar un encerramiento para que la humedad del ambiente no penetre como el área de nuestro cultivo, porque si hay una humedad relativa alta, algunas especies pueden sufrir de hongos. Aquí algunos Lithops, podemos ver como la diversidad de colores y de patrones que tienen sus hojas. Estas plantas por lo general tienen este
este mecanismo evolutivo de parecerse a una piedra, ya que en el hábitat los mamíferos se comen las plantas suculentas para obtener agua. Aquí un género muy cercano a los litops es el Pleióspilo. El Pleióspilo crece un poco más rápido que los litops, es bastante carnoso sus hojas y pues es un ejemplar muy bonito. Aquí podemos ver otro de los cactus injertados que tenemos, y aquí vamos a encontrar que la planta tiene algo de cochinilla algodonosa. Se puede ver ahí que la planta presenta un blanco y ese blanco es el cuerpo de la cochinilla. Entonces la cochinilla se reproduce muy fácil en el cultivo y de verdad que debemos estar como muy alertas, muy conscientes de la formación de plagas para poder hacer un control efectivo de ellas. Entonces pues hasta aquí les queríamos enseñar un poco sobre la generalidad de los cuidados de las suculentas. Algunas pues necesitan una iluminación más intensa con un sol más directo, y otras pues necesitan de una luz más filtrada. También tenemos en cuenta que la frecuencia del riego depende de las especies. Algunas se pueden regar una vez a la semana, otras cada 2 semanas o 3 semanas. Ya si la planta es más grande pues requiere de menos riego. Pero eso sí, las plantas necesitan de iluminación, entonces no podemos tener plantas a sombra total, porque pues recordemos que las plantas obtienen su alimento mediante la fotosíntesis. Entonces lo único que vamos a hacer es graduar el nivel de intensidad de la luz, pero siempre vamos a necesitar la luz para cuidar de estas bellas plantas. Bueno, aquí les quisimos compartir un grupo de plantas para hablar un poco sobre las generalidades y cuidados específicos de algunas de ellas. Sin embargo, para los próximos videos vamos a enfocarnos en géneros específicos para poder profundizar un poco más sobre estas plantas. Recuerden que si les gustó este video le pueden dar un fuerte like, no se les olvide. También pueden suscribirse a nuestro canal porque seguiremos subiendo información muy valiosa, y pueden dejarnos sus comentarios con sus inquietudes, con sus felicitaciones y con todo lo que quieran ver en próximos videos, para que nosotros podamos irlos leyendo y pues también ir creando como el contenido que ustedes quieren y nos sugieran. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, estamos como Jardines Flora. También tenemos un canal en WhatsApp en el cual nos pueden escribir, porque nosotros hacemos envíos a todo Colombia de suculentas muy hermosas. Nuestro catálogo siempre está actualizado y siempre está lleno de plantas suculentas hermosas, coloridas, gorditas y bonitas como nos gustan a todos. Y ya, les enviamos un fuerte abrazo, muchas gracias por la acogida que hemos tenido, estamos súper felices y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao, adiós.